Muy buenas tardes con todos. Les saluda Patricia Bermeo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, para tratar el proyecto de vinculación con referente a las injurias y calumnias en medios digitales. Tenemos la introducción. En esta investigación de las distintas posturas doctrinales que a través de los diferentes artículos científicos de derecho penal constitucional del Ecuador, del cual se han extraído las principales ideas de los casos habituales en los que se desarrolla el delito, como foros y en redes sociales. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación y difusión, en el caso de persona jurídica, que se utiliza para las diferentes campañas de publicidad y la difusión de las mismas, la cual presta para su uso y abuso de los diferentes medios cibernéticos, siendo utilizado por gente joven y a su vez por el desconocimiento y la vulnerabilidad a través de estos. La gente joven que utiliza estos medios muchas de las veces deja pasar diferentes problemas, digamos, como que lo minimiza y en sí cae en el estado de vulnerabilidad, tanto como sus amistades como de personas que hacen mal uso de su privacidad. Mediante este trabajo de nuestra legislación, especialmente en el Código Penal, debido al incremento del Internet y de las redes sociales de las personas que desean injuriar mediante el anonimato de redes sociales, los cuales proporciona la red y por la amplia e inmediata difusión que pueden hacer los comentarios dañinos hacia la persona mediante el desarrollo de este trabajo, en el cual veremos descritos las diferentes etapas, los diferentes códigos que vamos a exponer y vamos a tratar para dar relevancia y que las personas tengan mayor conciencia en el momento de utilizar estos medios. Injurias y calumnias. La injuria y la calumnia son delitos que atentan contra el bien jurídico y de la integridad moral. Imputar hechos delictivos falsos, concretos, a sabiendas que no son ciertos, significa que es calumniar. Mientras que el hacer imputaciones o afirmaciones deshonrosas, indeterminadas o enrostrar condiciones de inferioridad, aunque sean verdaderas, es injuriar. Ambos delitos son de mera conducta, pues basta que para su consumación la expresión de las locuciones injuriosas o calumniosas divulgadas por cualquier medio al titular del bien jurídico de la integridad moral a varias personas o al bien público en general. También son dolosos en el sentido que requieren que el autor, con conocimiento y voluntad propia, imputa a otra persona determinada o determinable comportamiento deshonroso, la injuria, o la conducta típica falsa, la calumnia. El delito de calumnia se encuentra definido en el artículo 221 de la Ley 599 del 2000, modificado en cuanto a la consecuencia penal por el artículo 14 de la Ley 890 en el 2004. Dichas normas vigentes para la época de los hechos, como el que impute falsamente a otro o una conducta típica. En este punible, ¿Sí estás en el la Zoom? imputación falsa y una conducta típica constituye un ingrediente normativo. ¿Sí estás en el Zoom? La inflexión verbal equivale y efecto atribuir a alguien falso es no lo cierto, lo contrario. La verdad, la conducta típica es la definición de un comportamiento humano
plasmada por el legislador, que para ser delito debe ser también antijurídica y culpable. La Corte ha señalado que la calumnia supone la imputación de una conducta típica, una atribución que ha señalado la calumnia de una conducta típica acerca de la falsedad del comportamiento imputado y que el suceso delictuoso falso imputado sea claro, concreto, circunstanciado, categórico, no surgido de suposiciones de quien se tiene aludido con una manifestación generalizada. Clasificación de los delitos. Para seguir con dicho análisis de estas conductas, veremos la clasificación que se ha dado de las mismas por parte de los tratadistas. Como tenemos al tratadista Julio Telles Valdés y María de la Luz Lima, quienes son los primeros autores en intentar dividirlos de acuerdo a los siguientes criterios. Delitos informáticos como método, tenemos que los delincuentes informáticos utilizan los medios electrónicos como celulares, computadoras, como método para obtener su objetivo criminal, solo para obtener la obtención de dicho fin. Delitos informáticos como fin en sí de la conducta delictiva es causar daño o perjuicio a los datos que se encuentran almacenados en cualquier método electrónico. Dichos datos pueden ser alterados, borrados, modificarse, duplicarse o copiarse. El artículo 203, base legal de los datos, quien obtenga, compile, archive, transfiera, comercialice o procese datos personales sin autorización judicial de su titular o quien ilegítimamente o violando sistemas o relevare o registrada en bancos de datos. Alguna persona interfiere sancionando con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El artículo 207, tenemos la falsedad informática. Quien copie, clone o imite una página web con la finalidad de obtener la información general que el usuario ingrese en ella, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 9 años. El artículo 128, la difamación constituye la divulgación por cualquier medio de comunicación social u otro carácter público, excepto la autorizada por la ley de los nombres y los apellidos de los deudores, ya sea para requerirles el pago o ya empleando cualquier forma que indique que la persona nombrada tiene aquella calidad. Los responsables serán sancionados con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Características para que exista un delito de calumnia. Tenemos los siguientes. El delito debe ser imputado a una persona para que exista la calumnia, pero basta que en ella pueda ser individualizada por el texto o contexto de dicha imputación, o sea, la imputación debe ser hecha con conocimiento de su falsedad. Desde este requisito es fundamental para que exista delito de dicha calumnia. Así que hay que saber que cierta difamación es falsa e imputarla. Sin embargo, una persona, lo que equivale estrictamente a tener propósito manifiesto de perjudicar al calumniado, esto es al querellante. La falsa imputación debe consistir en un hecho concreto y determinado de carácter delictuoso. Esto es un hecho que puede adecuarse en caso legal del artículo 182 del COIP. No lo dice, debe ser un concreto y determinado, pero esto no significa que puntualicen las circunstancias de personas, tiempo, modo y lugar, sino las suficientes para que sea un hecho delito y que pueda ser otra cosa que un delito tipificado y sancionado por el COIP. De no ser así, la imputación solo sería una contravención por injuria. División de los delitos cibernéticos e informáticos. El delito cibernético, en sentido en sí estricto del delito, todo comportamiento ilícito que valga
de operaciones electrónicas para atentar contra la seguridad de los sistemas informáticos y de los datos procesados por ellos. El delito cibernético en sentido lato, delito relacionado con computadoras, todo comportamiento ilícito realizado por medio de un sistema o una red informáticos o relación con ellos, incluidos los delitos como los de la posesión, el ofrecimiento, la distribución ilegal de información por medio de un sistema. Tenemos también en este estudio de los delitos las fichas legales. Hemos resaltado los artículos principales, como tenemos el artículo 66, el cual reconoce que se garantizará a las personas el derecho de honor y el buen nombre, la cual la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. La pena privativa de esta ley es de 3 a 5 años de prisión. Tenemos el artículo 396, contravenciones de cuarta clase. La persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito, deshonra en contra de la otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. El artículo 178, la violación a la intimidad, las personas que sin contar con el consentimiento, la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda, publique datos de personas, los mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas reservadas de otra persona por cualquier medio serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 178, quedan prohibidas la interceptación, grabación y la transcripción de comunicaciones que vulneren los derechos de los niños y niñas, adolescentes, especialmente en aquellos casos que generen la revictimización en infracciones de violencia contra la mujer, miembros del núcleo familiar, sexual, física, psicológica y otros. El artículo 368 del COID tenemos la falsa incriminación. La persona que realice acciones tendientes a incriminar falsamente una a más personas en comisión de los delitos del terrorismo y su financiación serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Tenemos las fichas doctrinarias, que no constituyen calumnia a los pronunciamientos vertidos ante las autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones hubieran hecho razón de defensa de la causa. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Ecuador tipifica en el artículo 182 el delito de calumnia con su respectiva sanción, que según el estudio se ha realizado en cuanto a la sanción penal, esta no es considerada. Tenemos en concreto el tipo penal, que constituye 3 elementos que se llama atención, expresión, acción ejecutada y manifestar desprecio y finalidad de hacer una ofensa. También los usuarios que comparten fotos, experiencias e inclusive datos personales han sido usados por los ciberdelincuentes para cometer delitos de carácter económico. Y también lo que se suele decir que una persona o compañía, esto en el juicio que los demás elaboran de un individuo u organización. Tenemos las conclusiones de las fichas legales. Con la implementación de posibilidades tecnológicas implantadas en el proceso jurídico ecuatoriano, no delimitamos opciones que tenga a bien escoger un Estado en su derecho. En esta manera, incorporar a la justicia diferentes tecnologías de información, comunicación, con la prueba digital que se logra mejorar la calidad de atención e información, con los avances de la tecnología que se incrementen en la vida de los ciudadanos, por lo cual provoca en los ciudadanos que conciben nuevas situaciones jurídicas, necesariamente requieren un respaldo legal, como es el caso de la prueba digital, la cual es considerada como medio de prueba de cometerse un delito de calumnia. La validez de la prueba electrónica
no es del todo diferente a las pruebas tradicionales. Ya es por esto que para ser un medio probatorio en un delito de calumnio, la prueba digital debe ser capaz de sustentar presunciones que lleven a determinar la existencia del delito y sus responsables. Con las diferentes leyes que existen en nuestro país, podemos obtener instrumentos legales para denunciar los distintos hechos delictivos que afectan nuestro medio. El delito causado por calumnias e injurias en nuestros medios digitales influyen en la vida personal, en la vida psicológica. El delito contra datos, sistemas informáticos afecta el tratado del derecho fundamental de la intimidad personal. En nuestro país, Ecuador, ya que es ínfima la legislación relacionada con los delitos digitales como prueba en el proceso penal, aún más cuando se tratan los delitos de calumnia, las cuales son capaces de alcanzar avances en el ordenamiento jurídico. Con la prueba digital se logra mejorar la calidad de atención e información. Las recomendaciones: es irrefutable la tecnología, ya que otorga herramientas de ayuda para las actividades cotidianas de las personas. Son medios en donde se producen actos ilícitos diarios. Por tal motivo es conveniente mejorar su buen uso en dichas redes. Las redes sociales pertenecen al gran esquema del Internet, tienen un ámbito particular con una gran repercusión social, con la finalidad de crear normas que abarquen las problemáticas que tienen lugar en estos portales, el cual facilitaría el tratamiento jurídico a las dificultades que tienen estos sitios, ya sean las acciones que pueden realizar las personas en caso de ser víctimas de delito o la promulgación de disposiciones que abarquen ámbitos específicos, como determinar en lo público-privado. Otro punto importante es la debida capacitación a las personas que estén involucradas en estos temas, como son los operadores de justicia, ya que las actividades humanas están ligadas a Internet, para lo cual se crearía personas con formación en peritos de esta especialidad y determinar la clase de tipo de difamación o delito por Internet que se esté cometiendo. Esto es todo. Le agradezco a todos los que han participado, se han tomado su tiempo, han colaborado conmigo. De parte de la Universidad Técnica de la Ciudad de Loja, estamos muy agradecidos. Gracias por su colaboración.